actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde, inquieta. Un mundo gobernado por el estrés y la rabia, bombardeado por imágenes impactantes, destellos efímeros, voces indignadas, verdades a medias, datos sin contexto. Un mundo con cada vez menos tiempo y espacio para detenerse, escuchar y pensar. El país se está transformando. Es el momento de enfrentar los desafíos que conlleva la transición. Se hacen indispensables voces que abriguen el arte de escuchar, valoren el pluralismo y asuman posiciones con firmeza. En nuestro recorrido de 35 años, aprendimos a investigar, a analizar los sucesos que nos conmocionaron, a denunciar y a forjar la agenda noticiosa del país. Nos convertimos en una fuente indispensable de análisis para la política, la economía, la ciencia, los deportes, la salud y la cultura. Demostramos que el periodismo serio y responsable es el verdadero contrapeso a los abusos del poder y es materia prima fundamental para sostener el tejido social. Nos convertimos en una empresa intelectual que gira alrededor de las ideas, el debate, la reflexión y sobre todo la acción. La globalización nos abrió las puertas a usos inimaginables de la información y nuevas herramientas tecnológicas nos han ayudado a conectarnos de maneras diversas y a participar en el desarrollo del país de una forma más eficiente. Comprometidos con el destino de Colombia, lideramos la reconstrucción de El Salado, símbolo de la violencia paramilitar. Nuestro aporte al proceso de desarrollo de los Montes de María es una apuesta para construir la Colombia del posconflicto a través de proyectos sociales y culturales que han reconstruido las vidas y el sentido de pertenencia de las víctimas. Y para ayudar en la reconciliación del país, desde la sociedad civil, creamos una gran plataforma para trabajar por una Colombia más civilista, tolerante y pacífica. En las regiones conocimos a sus habitantes, los escuchamos y replicamos sus historias. Le hemos dado una voz digna a los territorios estigmatizados por la violencia. Les dimos la palabra a quienes han sido abandonados y silenciados durante años. Creamos un portal digital que profundizó en un tema tabú, el paramilitarismo. En un país anestesiado por las tragedias, este aprendizaje nos permitió conocer las condiciones heroicas en que trabajan los periodistas de las regiones, donde las amenazas a la libertad de prensa hacen que vivir parezca más un privilegio que un derecho, y solo por contar la verdad. Este conocimiento nos ha enseñado a tomar partido en defensa del patrimonio natural y cultural de los colombianos, tan rico y diverso como frágil y vulnerable. También destacamos a los colombianos ejemplares en un país que necesita referentes que lo inspiren. Lo mismo hacemos cuando resaltamos a los mejores alcaldes y gobernadores del país en una sociedad que necesita recuperar la confianza en lo público. A través del contacto con universitarios, estamos conectados con las nuevas generaciones. Por eso intercambiamos ideas y reflexiones en sus propios espacios. Sabemos que la educación juega un papel crucial en la construcción de una sociedad y por esa razón le apostamos a un medio que trabaja por fortalecerla. Este afán de debatir y pensar nos ha llevado a organizar eventos en todo el país y a expandir nuestra influencia en la televisión con los protagonistas de la vida nacional. Todas estas iniciativas están ancladas en nuestra esencia. El periodismo, esa búsqueda continua e incansable de información veraz. Sin ello, absolutamente nada de lo que hemos logrado en 35 años habría sido posible. A pesar de la avalancha de noticias, de la angustia y la frustración, hemos sabido detenernos para reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. En este mundo frenético, asumimos nuestra responsabilidad de informar, fiscalizar y orientar. ¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde e inquieta? Atreverse a pensar es empezar a actuar. Semana. Ideas que lideran. Me presento, me dicen,
Hablé con ustedes hace unos días cuando le dimos la bienvenida en la Secretaría General Iberoamericana. Soy Amalia Navarro, la directora de Comunicación de la Secretaría General Iberoamericana y, como decía al inicio, es un placer dar la bienvenida a Madrid y a esta Escuela Iberoamericana de Liderazgo a Alejandro Santos. Es director de la revista Semana en Colombia, economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho de la Comunicación de la Universidad Javeriana, investigador invitado de la Universidad de Georgetown, coautor de libros como Cómo hacer periodismo y Poder y Medio, que creo que es lo que más interesará hoy. Y Santos también se ha comprometido muy fuertemente y de manera pública con los derechos y las libertades civiles, la inclusión social y la reconciliación en Colombia, y por ello ha sido el fundador y gestor de muy trascendentales proyectos cívicos, culturales, de fiscalización y filantropía desde la sociedad civil en Colombia. Fundador de proyectos como el Proyecto Manizales y el Proyecto Víctimas, la Fundación Semana, entre otros. Es hoy director de la revista Semana, una de las revistas más prestigiosas de Colombia, y en ella se enfocan temas relacionados con la política, con la educación, con la economía y ciertamente con la actualidad. El objetivo del módulo de comunicación del Programa Avanzado de Liderazgo Público de esta Escuela Iberoamericana de Liderazgo se centra justamente en eso, en impulsar estrategias para mejorar la efectividad comunicativa, para generar mayores y mejores niveles de confianza en la opinión pública y en los equipos de trabajo. Se va a desarrollar su ponencia con un tiempo luego para un turno de preguntas y respuestas que pueda dar lugar a un diálogo. Yo quiero añadir, por último, que, aunque no figura en su biografía más oficial, la revista Semana es un ejemplo muy exitoso de transición de un medio muy influyente hacia lo digital, que creo que también es interesante abordar cuando entremos en el turno de preguntas y respuestas. Alejandro, la tribuna es tuya. Gracias. Y voy a dividir, digamos, mi charla en dos. La primera parte será, digamos, entender el contexto, y la segunda parte, cómo en ese contexto tan complejo, desde Semana, estamos asumiendo nuestro liderazgo desde la sociedad civil y cómo lo estamos haciendo en un entorno bastante difícil. Pero antes quería hacerles unas preguntas para entrar a ese contexto. ¿Quiénes de ustedes creen que las redes sociales son buenas y quiénes creen que son malas? Levanten las manos quienes creen que las redes sociales hoy son buenas. ¿Y quiénes creen que las redes sociales hoy son malas? ¿Quiénes creen de ustedes que la democracia occidental está en peligro? Okay. ¿Quiénes creen de ustedes que los países de Iberoamérica están mejor hoy que hace 20 años? Bueno, delante de la mitad. ¿Quiénes de ustedes creen en los medios de comunicación? Bueno, bastante sintomático. ¿Y quiénes de ustedes creen en los políticos? Veo poco sentido autocrítico. ¿Quiénes de ustedes creen que tienen mejor calidad de vida que sus padres? Muy bien. ¿Y creen que sus hijos van a vivir mejor que ustedes? ¿Sí? No tantos.
¿Y quiénes de ustedes son optimistas frente al futuro? Muy bien. Bueno. Yo también soy un optimista y a pesar de ser periodista hoy. Pero como observador, digamos, esa actitud que me parece fundamental para encarar unas realidades que son tosudas y que son complejas, no impiden que las realidades que estemos viviendo sean realmente muy difíciles. Y en ese sentido, yo creo que en una escuela de liderazgo, para entender qué significa el liderazgo, es fundamental entender el contexto y el mundo en que vivimos. Y en ese sentido hay que mirar cuál es el momento histórico que estamos viviendo. Y estamos viviendo, sin duda, un momento de grandes convulsiones y de grandes cambios. Y por eso la incertidumbre permanente, por eso la rabia contenida de una sociedad que se está expresando de distinta manera, a diestra y siniestra en las calles, protestando, exigiendo, presionando, reclamando. Y por eso el miedo que hoy en día se ha apoderado de muchos espacios que antes no lo tenían. La información, como está fluyendo tan rápidamente, como nos estamos enterando instantáneamente de lo que pasa, pues hechos que antes eran aislados, hoy en día son de conocimiento público. Y como nos damos cuenta que las buenas noticias no son noticias, generalmente lo que circula en el mundo digital, en las redes, en los medios, pues son noticias difíciles y noticias complejas y noticias violentas. Y eso genera aún mucho más miedo. Ese mundo convulsionado también nos está cambiando los paradigmas. Paradigma de la geopolítica, donde se está poniendo en entredicho lo que ha sido el mundo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema del multilateralismo y el tema de digamos, organismos como la ONU, que están hoy en día en un gran cuestionamiento, el tema del Fondo Monetario, el Banco Mundial, de la OEA. Este mundo multilateral está empezando a replantearse lentamente frente a unas nuevas realidades. Entramos a fondo en la cuarta revolución industrial. ¿Y eso qué significa en el mundo económico? De cómo están cambiando, lo han oído en algunas conferencias, cómo están cambiando las realidades económicas, empresariales, con todas las nuevas herramientas que se tienen. Está cambiando radicalmente y de cómo la sociedad y el Estado se tienen que preparar frente a eso. De cómo, por ejemplo, los Airbnb, las Netflix, todas estas grandes plataformas están cambiando las maneras de hacer las cosas, de cómo el Big Data está cambiando las maneras de hacer las cosas, de cómo la inteligencia artificial está planeando, digamos, un nuevo futuro con todo tipo de peligros hoy en día. Entonces, hoy las nuevas tecnologías sí están cambiando la manera, no solo de la geopolítica, de la economía, sino de cómo nos relacionamos. Entonces, ayer en una charla, digamos, hablábamos de si estábamos más cerca. Es más fácil comunicarnos hoy, sin duda. Entonces uno en Facebook, más allá de su controversia, pues uno fácilmente puede contactarse con personas que de otra manera nunca hubiera podido, la gente del colegio, la gente de la universidad, gente que yo tuve un año sabático y conocí a una gente y en un segundo la puedo contactar, y antes era prácticamente imposible. Entonces, aparentemente somos más cercanos, pero al mismo tiempo nos sentimos cada vez más lejanos. Entonces, yo creo que están cambiando la relación Estado, sociedad, economía. Esos tres ejes están empezando a replantearse. Y sobre todo, y tiene que ver con el liderazgo, el poder está cambiando. Y el poder es cada día más efímero. Y en ese sentido, digamos, cuando Francis Fukuyama dijo en el año 89 que era el fin de la historia con la caída del muro de Berlín, pues resulta que la historia empezó a generar otro tipo de contradicciones, otro tipo de desafíos. Y más que el fin de la historia de Fukuyama, lo que estamos viendo es una reflexión sobre el fin del poder.
que plantea Moisés Naim en un lúcido libro de cómo cada día es más difícil detentar y ejercer el poder de un presidente que asume y al año tiene el 30% de popularidad en cualquier lugar del mundo, de un presidente de una empresa, ya los Jack Welch, que son, digamos, unas vacas sagradas, no existen, los presidentes de las empresas duran muy poco tiempo. Ese ejercicio del poder está siendo cada día más difícil. Lo que pasa es que eso es cierto en las democracias occidentales. Y ahí es donde las cosas también están empezando a cambiar. Porque en el ejercicio del poder en los otros regímenes, en regímenes autoritarios, en democracias iliberales, como se han llamado, como lo acuñó Fareed Zakaria, el ejercicio del poder lo que está es perpetuándose, está siendo antidemocrático. Y lo estamos viendo claramente. Pues Xi Jinping, hoy, digamos, el gran líder mundial, está siendo comparado con Mao Zedong por, digamos, su permanencia en el poder y de cómo va, digamos, a establecerse en el poder para hacer una estabilidad del nuevo papel de China en el mundo y del nuevo liderazgo de la nueva potencia mundial. O pues lo hemos visto con el señor Vladimir Putin, de cómo lleva 20 años en el poder y cómo lo está ejerciendo. Y cómo sus elecciones tienen la certidumbre de que sabemos quién va a ganar. O cómo vimos el tema de Turquía, con Erdogan. O lo hemos visto con Irán, con Rouhani. O lo hemos visto, acabamos de verlo con al-Sisi en Egipto. O casualidad, eran todos imperios y quieren volver a ejercer su influencia regional. El Imperio Otomano, el Imperio Ruso, egipcio, etc. Pero al mismo tiempo, frente a esa, digamos, estabilidad antidemocrática, donde se muestran los dientes, donde se coartan las libertades, donde la prensa es muy incómoda y inmediatamente toca limitar esas libertades y esa capacidad de expresarse de la sociedad es totalmente limitada. Mientras sea funcional a ese poder, a ese régimen, está muy bien, pero no hay disensos, no hay pluralismo, no hay controversia. En el mundo occidental, donde esa libertad es la esencia fundamental, se está viendo profundos problemas. Lo vemos en Estados Unidos y, digamos, la expresión más palpable es la elección del presidente Trump. Pero más allá de la expresión de Trump y lo que encarna de la sociedad americana, vemos profundas fisuras en lo que significa una democracia que es referencia y que es fundamental para la preservación de esos valores. Una sociedad que está cada vez más fracturada, donde uno no entiende cómo en Estados Unidos se estén matando en los colegios de esa manera, donde uno no entiende cómo es posible que la democracia de los Estados Unidos y la política no sea capaz de defender a sus niños en los propios colegios, en las aulas, y que la respuesta sea armar a los profesores, o la división social que está generando el tema y que no ha podido resolver de la raza, del racismo, de la relación entre los blancos y los negros, o el papel de los inmigrantes en Estados Unidos y cómo se están erigiendo muros, y eso empieza un poquito a debilitar, digamos, la democracia de los Estados Unidos, o la ciudad santuario frente al poder federal, permanentemente choque en ese sentido. Y si en Estados Unidos llueve, pues en Europa no escampa. Y vemos el fenómeno de la migración en Europa y vemos el fenómeno del terrorismo islámico y de cómo está defendiéndose Europa de esos embates. Y vemos cómo, digamos, frente a una unión de Europa que es fundamental para la preservación de esos valores que nos ha costado tantos siglos construir, pues pasa el fenómeno del Brexit. Entonces, y frente a eso, y frente a estas nuevas realidades, empiezan a llegar líderes populistas o líderes con mano dura, como está pasando en Europa Oriental, en Hungría en particular, en Polonia.
de una reacción de una sociedad que se siente insegura y amenazada. ¿O cómo no vamos a empezar a mirar esa inestabilidad y esa problemática política si en Italia ganan los populistas y la extrema derecha en las últimas elecciones? O en España, un año sin gobierno. Pasamos del bipartidismo a 4 partidos, donde no hay una cultura de manejar la política con 4 partidos. Eran 2, uno era gobierno y el otro era oposición. Hoy en día no es así. O en Bélgica duraron un año sin gobierno. O Angela Merkel, que era un baluarte de esos valores democráticos, que decide acoger a 800.000 inmigrantes y fue derrotada en las elecciones pasadas y se demoró 6 meses en formar gobierno, cosa que no había pasado en Alemania, para formar una coalición. En fin, digamos que esas realidades son realidades complejas, son realidades duras. Y en América Latina, donde además tenemos democracias en ciernes, democracias demasiado jóvenes, que no tienen más de 35 años, hay un gran desencanto con esa democracia. Y no solo eso, hay una nostalgia de aquellas épocas de dictaduras de los años 70 y 80, de esa estabilidad, de esa seguridad, que en la reminiscencia decían, bueno, en esa época yo me sentía seguro y mis hijos se sentían seguros. Hoy todo el mundo pregona libertades, pero salgo a la calle y esas libertades no se ejercen, lo que siento es miedo. Y eso es una realidad. Y la democracia no está resolviendo esa realidad. ¿O cuál es el liderazgo en América Latina? ¿Qué tipo de liderazgo se está teniendo si en los últimos 5 años hay 10 presidentes sub judice o expresidentes hoy? ¡10! ¿De qué tipo de liderazgo estamos hablando? El escándalo de Odebrecht se convirtió en el aparato de corrupción más grande y sofisticado que ha vivido el continente en su historia y realmente reflejó la precariedad moral e institucional de nuestras democracias, donde tenía tentáculos, un aparato de corrupción con tentáculos en toda América Latina y que terminó destapándose en Estados Unidos. En Estados Unidos. Es decir, no fuimos capaces en América Latina de detectar semejante aparato de corrupción que tenía todos los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos de América Latina corrompidos. Y yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad moral del Estado? ¿Dónde están los pesos y contrapesos? ¿Quién vigila? ¿Quién nos defiende de los abusos del poder y la corrupción? A la sociedad, a los vulnerables, al ciudadano del común. Y ahí hay una relación entre el ascenso de Trump al poder y el escándalo de Odebrecht. Y es que la democracia realmente no está resolviendo los problemas fundamentales de la sociedad. En Estados Unidos, el empobrecimiento de la clase media, sistemático, progresivo. En América Latina, de cómo ese escándalo y ese aparato de corrupción no fue de ninguna manera detectado por los organismos de control del Estado. De cómo las instituciones no fueron capaces de enfrentar esos abusos. De cómo el capitalismo tambaleó, el capitalismo financiero tambaleó en la crisis del 2008. Las estructuras del capitalismo tambalearon, con unas secuelas sociales que se demoraron 10 años en sanar. Europa está empezando a salir de esa crisis, donde yo creo que el ejemplo más palpable fue de Grecia, y donde todos los abusos del poder económico que conocemos hoy, que nos indignan hoy, de cómo utilizaron
la plata de las pensiones de las personas más vulnerables de la sociedad para apalancar unas inversiones millonarias, para ganarse las comisiones más impresionantes, sin que el Estado lo hubiera detectado o miraba para otro lado, sin que los medios de comunicación hubieran dicho, ojo, hubieran hecho el nuevo Watergate, pero del mundo económico. ¿Cómo eso fue posible? ¿Cómo se llegó tan lejos? Porque es que nadie discute que el sistema de la democracia tenga falencias y haya actos de corrupción y haya personas manzanas podridas. Pero cuando es un sistema donde no hay contrapesos u ojos o mecanismos que detecten y prendan las alarmas, y se llega a un punto en el cual crean una desestabilización de un tal tamaño, con un impacto social enorme que quienes pagan ya sabemos quiénes son, hay una reflexión profunda sobre si la democracia está realmente resolviendo los problemas fundamentales. ¿Y dónde estaban también los medios como perros guardianes de la democracia y de la sociedad en estos temas? Y ahí me plantea de cuál es y qué significa informar en la era digital de la posverdad. ¿Qué significa? El valor de la información para la sociedad y para la democracia. Hoy con las nuevas plataformas, con las redes sociales, con todos los instrumentos que tenemos a la mano. De cómo hoy un ciudadano puede ser un poderoso medio de comunicación. Y es una reflexión sobre el poder de la información en este nuevo mundo, donde hemos visto a lo largo del siglo XX y el XXI el concepto del hard power, del poder duro, militar y económico, que se ha ejercido. En la Guerra Fría pues, fue bastante claro. O el soft power, de la influencia de la cultura en la sociedad. Y hoy estamos frente a lo que ha acuñado Joseph Nye, el sharp power, el poder punzante, de cómo yo puedo manipular y ejercer una guerra a través de la información para alcanzar mis objetivos. Y yo creo que ahí tenemos, ¿no?, de cómo la información se está convirtiendo en un campo de batalla, muy bien aprovechado por estos regímenes autoritarios. El capítulo de las elecciones de Trump y Rusia es, digamos, el caso más emblemático de cómo la información a través de las redes y la influencia que tiene la sociedad, en la medida en que yo sea un poder y quiera manipular eso, puedo llegar a unos alcances insospechados, ni más ni menos que la democracia más poderosa y más fuerte del mundo, con los pesos y contrapesos más importantes, hoy en día está en entredicho por la influencia que tuvo Rusia en las elecciones de un presidente. Esa es la expresión más preocupante de ese nuevo sharp power. O también la manipulación económica de la información. Hemos visto lo que está pasando con Facebook, de cómo están utilizando las bases de datos de las personas, de los gustos y preferencias, de los perfiles, de lo que me gusta y no me gusta, y de lo que me envían y no me envían, y cómo capturan esa información con un sentido totalmente comercial, sin preguntar. Y hoy en día el presidente de Facebook está, digamos, va a tener que dar una serie de aclaraciones ante el Congreso de los Estados Unidos sobre cuál es el papel de Facebook y no digo Facebook, de muchas otras empresas o grandes plataformas que están utilizando la información con fines económicos, lo cual no tiene nada de grave si hubiera unas reglas claras, si hubiera una transparencia al respecto. Y ahí, detrás de eso, es donde empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas? ¿Quién hace respetar las reglas? ¿Quién fiscaliza? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las regulaciones?
¿O es que acaso yo puedo publicar lo que quiera en las redes sociales? ¿Yo puedo calumniar, injuriar y no me pasa nada? ¿Yo puedo capturar la información de las personas sin preguntarle y no pasa nada? ¿Yo puedo utilizar las pensiones de los trabajadores para apalancarme a través de unas bancas, de bancos en Singapur con una serie de bonos basura y que me pongan el sello de que son AAA y nadie dice nada? ¿Cómo es posible eso? Es que nadie está diciendo, qué maravilla generar riqueza, qué maravilla que la gente y las empresas generen utilidades y la gente se enriquezca. Qué maravilla que la información sea una información que fluya y nos conectemos, pero con reglas, pero con respeto, con transparencia, que es lo que no está pasando. Y ahí hemos visto un poco, y se ha planteado en las portadas del Economist, en las discusiones del Foro Monetario Internacional, y ahí es donde decimos, bueno, ¿y dónde está la buena información? Porque, o sea, estamos hablando de, ¿y dónde está la buena información? Y para mí, que trabajo en un medio, ¿dónde está el periodismo? El periodismo como el tratamiento responsable y profesional, y con criterio, y con fact-checking, y con rigor de la información. ¿Dónde está? Se nos está escapando. ¿Está en vía de extinción? Y ahí, digamos, ¿dónde está esa buena información? Y si, como decía Amartya Sen, hay una estrecha relación entre calidad de la información, entre la buena información y el desarrollo, pues lo que está pasando hoy en día con la información contaminada, manipulada, a veces poco creíble, pues nos está planteando un problema en ese sentido, en cuál es el futuro desarrollo y qué tipo de decisiones está tomando la sociedad con esa información. ¿Qué tan confiable es esa información? Entonces, y aquí termino este contexto para abordar el liderazgo, y el liderazgo que tiene un medio de comunicación frente a esto. Y es, por un lado, el valor y el papel de la información, determinante hoy en día, en esa relación entre Estado, sociedad y economía. ¿Y cómo hacemos para que esa información no la perdamos? La buena información, la información que nos permita ser más libres, más conscientes y tomar mejores decisiones. ¿Dónde está? ¿Cómo la protegemos? ¿Cómo recuperamos eso? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para fortalecer las instituciones que nos ayuden a fortalecer la democracia? ¿Qué es lo que permite que estemos aquí sentados? ¿Qué es lo que permite que podamos debatir, discutir libremente, controvertir? El proceso dialéctico de ideas diversas, sin matarnos, sin odios, sin que nos encarcelen. Eso perdemos, eso hasta que lo perdemos no nos damos cuenta de lo que vale. Y yo creo que para un país maravilloso, vecino de Colombia, en Venezuela, sí que lo ha sentido. Hasta que se empieza a perder, no se valora. Y frente a esto, frente a este contexto, yo quisiera contarles cómo se ejerce o cómo Semana ha ejercido su liderazgo desde la sociedad frente a un mundo complejo y unos medios que son y que están siendo amenazados por esta era de la información. Entonces, Semana, para los que no conocen, es un medio, una revista que nace en 1982, hace prácticamente 35 años. Como todos los medios de su época, arrancó en una sala de redacción muy precaria, con máquinas de escribir Olivetti, ustedes lo ven ahí. La primera portada de la revista, ya retratando pues lo que ha sido lamentablemente la historia de los últimos 40 años en Colombia. Primera portada del terrorismo en Colombia, año 82. Terrorismo que hay detrás. Y a partir de ahí, un resumen, digamos, muy rápido, empieza
Semana a tener, bueno, un rediseño en el año 99, un portal, año 99, estamos hablando que ya 20 años, unas ediciones especiales. Yo voy a retomar ahorita algunos de estos temas, empezamos a hacer foros, lideramos un proyecto maravilloso sobre la muerte de un periodista de un periódico regional que fue asesinado frente a su periódico por sus posiciones críticas y mordaces, y fue asesinado frente de su hija, Orlando Sierra, y lideramos con todos los medios una investigación para aclarar quién lo había asesinado, inspirados en un caso en Arizona, en Estados Unidos, donde en periodismo de investigación fuimos 8 medios que investigamos durante un mes y lo publicamos en los 8 medios, y 10 años después la justicia confirmó lo que habíamos denunciado y metió a la cárcel de los pocos casos que no han quedado en la impunidad. Creamos un proyecto de filantropía con los colombianos en el exterior que se llamó Conexión Colombia. Nace un proyecto cultural que se llama Arcadia, que es el medio de influencia más importante en Colombia. Creamos un premio regional de periodismo para valorar el periodismo en las regiones. Creamos, y ahorita hablo de esto, Colombia Líder, para premiar a los mejores alcaldes y gobernadores. Creamos un portal de periodismo de investigación para denunciar y mostrar todo lo que ha pasado con el paramilitarismo, que después se ha convertido en un portal que se ha ganado muchos premios de periodismo sobre las realidades del conflicto en Colombia. Creamos una fundación Semana, creamos un proyecto regionales que ahorita les cuento, creamos una maestría, creamos un concepto de semana sostenible, que yo ahorita abordo esto, creamos un tema de líderes, creamos varios proyectos, creamos un proyecto que se llama Business Intelligence, que pretendía producir información muy analítica, de muy alto perfil, sofisticada, en diferentes sectores de la economía. Este proyecto lamentablemente fracasó, y yo lo planteo aquí porque también uno tiene que mostrar los fracasos y no avergonzarse de eso. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, y perdimos una plata importante ahí. Creamos un proyecto de reconciliación, que es hoy en día la plataforma más importante de reconciliación en Colombia, de la sociedad civil. Creamos una unidad que se llama Semana Educación, creamos unos programas en televisión, creamos unos proyectos de plataformas digitales, creamos una productora, ahorita les cuento de qué se trata, importante para contenidos digitales. Creamos un proyecto para llegarle a las regiones de Colombia, y hoy en día, de esa pequeña cubículos en una casa en un barrio de clase media bogotano, tenemos unas buenas sedes. Ahora, este es, digamos, los mares que hay que navegar, mares difíciles. Y el entorno para los medios en particular yo lo planteo ahí como la tormenta perfecta. ¿Por qué por la tormenta perfecta? Un modelo de negocio digital difícilmente rentable. Es decir, hay que estar en lo digital. Pues la digital es una realidad fundamental, de un alcance enorme. Nunca los medios habían tenido o habíamos tenido la posibilidad de llegar tan lejos y llegarle a tanta gente. Pero la monetización en el mundo digital sigue siendo dificilísima. Monetizar eso, hay que invertir, y el retorno no se ve. ¿Por qué? Tarifas de publicidad en el mundo digital son una fracción del mundo impreso. Una página en impreso o una página en el New York Times o en Semana o en El País tiene un precio. Pautar en el mundo digital es una fracción de eso. En Estados Unidos hablan de dollars to dimes, from dollars to dimes. Y es como el impreso tiene una tarifa, lo digital tiene otra y el móvil tiene otra, y las tarifas van para abajo. Cultura gratuita en lo digital, todo el mundo ya encuentra todo, y ahora pagar por la información no es fácil. Y experiencias como, en este caso, el diario El País, en el comienzo del 2000, 2002, 2003, no recuerdo, trató de cobrar y fue un golpe muy fuerte para el país en su momento. Y la decisión grande que está también Semana replanteándose es, en algún momento hay que cobrar, en algún momento.
Porque uno no puede invertir y tratar de jugar la información y regalar la información. Pero cuando uno cobra, se puede ir todo el mundo. Entonces no es un dilema fácil. Crisis publicitaria en los impresos, más competencia. Mencionaba ayer que el 65% de la publicidad digital se va en 5 grandes, que son los 5 gigantes que vieron ahí. Facebook, Google, Apple, etcétera, SMS, etcétera, etcétera. Estamos hablando del 65% de la publicidad en el mundo digital se va en 5 personas. Y el restante toca repartir la torta entre medios tradicionales, medios nuevos, influenciadores, portales, etcétera, etcétera. En esa democratización, muy positiva, por cierto, de la información. Entonces ya yo puedo desde mi casa crear un medio de comunicación y si soy bueno, pues puedo competirle a los grandes, lo cual está maravilloso, lo cual está muy bien. Pero eso muerde la torta publicitaria que dejan los gigantes. Los costos aumentan. Entonces, hacer buen periodismo cuesta. Esa calidad de la información para que la gente esté mejor informada cuesta una fortuna. Empezando por lo que más necesitamos como sociedad, y es el poder fiscalizador de los medios. Es su capacidad de ejercer el contrapoder. Es la capacidad de denunciar. Y eso requiere plata y tiempo y talento. Si yo quiero tener un equipo de investigación denunciando, pues para denunciar yo tengo que ser responsable, yo tengo que conseguir las pruebas. Yo no puedo injuriar y calumniar como hoy en día hace todo el mundo en Twitter. Y no pasa nada, que es lo peor, porque uno que haya gente o fanáticos que injurien y calumnien, pues eso siempre existirá, pero que quede en la impunidad. Eso es lo preocupante. Entonces, si queremos ser medios responsables, tenemos que investigar y tenemos que corroborar quién es bandido y quién no es bandido, y eso requiere tiempo, y toca buscar los documentos, y toca tener las fuentes y los respaldos frente a eso, y eso cuesta. Y lo que se recorta cuando los medios empiezan a no tener publicidad es este tipo de investigación, porque un gerente le dice al director del medio, perdón, usted aquí tiene 5 periodistas y lleva 2 meses y no ha publicado una línea. Y yo, pero sí, pero es que están investigando un caso importantísimo y faltan unas pruebas. Y el periodismo de investigación es como buscar petróleo, que uno perfora y a veces no se encuentra. O sabe que hay un acto de corrupción, pero no lo puede probar y no lo puede publicar, como muchas veces pasa, si es un medio serio y responsable. Pero eso para un gerente dice, Mantico, usted tiene 5 personas muy costosas y no está publicando. Y yo necesito publicar, esto el mundo de Internet, yo necesito publicar 10 noticias diarias. Y además ese periodista tiene que salir con su celular y filmar, porque ya no basta ir a hablar, toca filmarlo. Y toca, entonces, bueno, ¿y a qué horas yo voy a hacer? ¿A qué horas yo soy director técnico y soy portero y soy centro delantero? ¿Cómo es la cosa? Esa es la nueva realidad. Entonces, aquí empiezan a jugarse unos temas donde el mundo vertiginoso de la información y de la Internet y de la rapidez y de la inmediatez conspira contra el mundo de la responsabilidad, de la reflexión y de la investigación. Costos de los medios aumentan. Entonces, no solo la publicidad se va, sino que yo tengo que invertir en todo el mundo digital. Yo tengo que tener software, tengo que tener unos hosting carísimos, tengo que tener máquinas, tengo que tener videógrafos, tengo que tener más ingenieros, plataformas tecnológicas, más gente, y al mismo tiempo recortar lo que es el buen periodismo, los corresponsales. La investigación, los reportajes, las grandes firmas, pues que el trabajo cuesta. Un gran reportaje cuesta, un gran periodista cuesta. El trabajo vale. ¿Y quién lo va a pagar? Si yo mando una semana a un reportero a hacer un reportaje a fondo sobre lo que está pasando en la Colombia profunda, con canoa, con equipos, y ahora para mandarle, porque toca tener camarógrafo, porque todos podemos hacer televisión hoy en día, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Mira, los corresponsales, los ojos de la sociedad, los corresponsales son ojos de la sociedad. Sumen todos los corresponsales de los medios, independientemente de su orientación ideológica,
¿Qué son esos corresponsales que todo el día están averiguando, investigando qué está pasando? ¿Qué son ellos? Son los ojos de la sociedad, sabiendo qué está pasando, denunciándolo, contando historias ejemplarizantes, denunciando al alcalde corrupto. Esos son los corresponsales. En el terreno, en el territorio, que no comen cuento. Esos son los que empiezan a recortar, porque no hay con qué pagarles. Y ahí no pierde el medio también, pierde el medio por supuesto, pero pierde mucho más la sociedad. Al no saber, se apagan ojos. Entonces, no sé si ustedes vieron la película de La Tormenta Perfecta. Este es Andrea Gale, esta es una historia de vida real, justo antes del naufragio, pero vamos, como somos optimistas, va a ser el resultado, espero que sea distinto. ¿Cuál es el contexto interno? El caso particular de Semana en Colombia. Pues que Semana es hoy el único medio nacional independiente que no pertenece a un gran grupo económico o de medios. Todos los medios en Colombia, importantes, regionales, relevantes o nacionales, pertenecen a grupos económicos o de grandes potencias regionales. Ahí están. Vemos, digamos, todos los medios, cada grupo tiene todo tipo de empresas, todo tipo de medios, además lo cual no me parece malo. Pues no me parece malo, digo, pues sí hay una concentración de la información, pero es un tema del capitalismo. Pues, lamentablemente los medios han terminado en grandes grupos que han adquirido los medios y eso ha concentrado mucho la información. Y entonces, aquí puse una figura que somos el último mohicano en Colombia. Ahí estamos, en la lucha, una lucha, como ven ustedes, en un contexto internacional difícil, en un contexto de medios difícil, donde las nuevas tecnologías nos están presionando, en un contexto nacional donde somos los chiquitos digo yo, del punto de vista de no tenemos un respaldo financiero grande, sino estamos, digamos, a puro pulmón, y en ese sentido, esta es la gran ola que nos está, digamos, que está encima de nosotros. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que es, digamos, invaluable? Credibilidad. Credibilidad. La gente nos cree y eso no es menor. Hoy. Quizá no sea suficiente. Creo que no es suficiente. Pero es un prerequisito fundamental si uno lo acompaña de innovación y de creatividad. ¿Qué tenemos? ¿Por qué esa credibilidad? Porque hemos tenido una voz propia, porque hemos tenido carácter en los momentos difíciles del desarrollo del país y de los desafíos que ha tenido Colombia, porque hemos tenido una identidad, porque nos hacemos la pregunta ¿qué defendemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? ¿Qué tipo de periodismo queremos ejercer? Porque tenemos el carácter de decir las cosas aunque no gusten y aunque se nos venga el mundo encima. Y ahorita lo vamos a ver. Yo diría que gran parte de lo que es Semana hoy es proporcional a los momentos más difíciles que ha vivido la redacción, de preocupación, de angustia, donde nos sentimos solos, donde no sabemos qué hacer, pero donde tenemos la certeza de que vamos por el camino correcto, en momentos muy difíciles, donde nos hemos sentido solos, y que por la persistencia, por el carácter de seguir investigando, de seguir adelante, y donde posteriormente llegó la justicia y llegaron las investigaciones judiciales que demostraron que las investigaciones que nosotros hacíamos eran ciertas, logramos salir adelante y construir esa credibilidad. En muchos episodios de escándalos, muchos de los cuales los denunció Semana en Colombia, de contubernios de paramilitarismo con políticos, etcétera, digamos, no ha sido un camino fácil. Es más, para construir credibilidad toca tener carácter. Y cada vez más en el mundo de hoy toca tener carácter. Cuando uno lo insultan en las redes todos los días, sin saber, con encapuchados, con todo tipo de troles, con todo tipo de memes, toca tener carácter.
El que se amilana, el que se acobarda, pierde. Carácter y convicción, por supuesto. El buen periodismo es la esencia. Y cuando uno tiene credibilidad, y a esto le sumaría plataformas de influencia, impresos, digitales, y cuando ahí sí las nuevas tecnologías se convierten en una herramienta fundamental para convocar. ¿Qué mejor que convocar? ¿Qué mejor que convocar? ¿A quién convoco? ¿Para qué convoco? Y eso ha sido parte fundamental de lo que estamos haciendo en Semana. Es decir, ¿cuál es el nuevo papel de los medios hoy? Si yo puedo convocar, si me creen y quieren estar a mi lado. Entonces, ya hablamos de estos temas. Y en ese sentido, la evolución que hemos tenido es que pasamos de ser una revista a convertirnos en grupo de revistas, a convertirnos en un grupo multimedia. Y hoy nos vemos como una empresa intelectual. Empresa intelectual. Es decir, nosotros estamos en el mundo de las ideas. Ese es nuestro mundo. De las ideas que construyen, de las ideas que nos hacen mejores, que nos hacen una mejor sociedad, que transmiten valores. Y esas ideas tienen unos valores detrás, con los cuales queremos ser asociados y queremos defender con toda nuestra convicción, con todo el carácter necesario y con todo el poder que hoy en día tenemos por tener esa credibilidad y por tener las plataformas que hoy en día tenemos. Y en eso tenemos una serie de planteamientos hacia el individuo, de análisis, de crítica, del aprendizaje, la lectura, de lo que significa la esencia del periodismo, de la investigación y la denuncia, que seguirá siempre siendo fundamental, del debate y la controversia, de la memoria, de la historia y de la reflexión. Muchos de estos temas son muy difíciles, digamos, de liderar o de abandonar en el mundo digital. Porque no hay debate, porque es el mundo de los 140 caracteres, porque la reflexión no cabe, porque todo es instantáneo, porque no hay plata para hacer la investigación. Entonces, porque los algoritmos muchas veces no llevan al análisis ni a la crítica, sino llevan a lo que más vende. Entonces toca abrirse espacio en ese nuevo mundo. Y segundo, en el periodismo. Semana donde tiene unos compromisos fundamentales. Por supuesto, con el alma de lo que es Semana, que es el periodismo. El periodismo como una pata fundamental de esa empresa intelectual, más no la única. Compromiso con el liderazgo. Y es, ¿qué tipo de liderazgo está ejerciendo Semana y qué tipo de liderazgo Semana puede promover? O abrir un espacio para qué tipo de liderazgo se ejerzan. Un compromiso profundo con el país, profundo, en toda su dimensión. ¿Cómo construimos país? Y van a ver ahorita por qué. Y un compromiso necesario y amable y cariñoso con la innovación. Entonces, de esa revista, de esa pequeña sala de redacción, Semana, hoy, ¿qué es? Digamos, esto no tiene apuntador, ¿no? Rojo. ¿No tiene un apuntador? No, bueno, pero entonces, arranco con la primera amarilla, que no sé si puedan leer. Ahí está la revista Semana. Cuando me dicen que yo soy director de la revista Semana, pues sí, pero la revista ya suena anacrónico. Pues la revista es ese puntico es la revista Semana Hoy, que sigue siendo importantísima en Colombia y una referencia al periodismo latinoamericano, pero es esa burbuja. Es más, que sigue siendo el alma y la esencia. Al lado está Semana Digital. Esta es la revista.
Semana digital, pues todas las plataformas que hoy en día estamos invirtiendo, tabletas, móviles, todas las posibilidades, y que seguiremos invirtiendo profundamente. Después tenemos un proyecto que se llama Semana Regionales. Es una unidad de negocio donde empezamos a plantear como la gran prensa y generalmente lo que se publica de las regiones de Colombia, y esto es válido para España o para Francia o para cualquier país, que pasa por los grandes medios, termina siendo noticias, malas noticias, controversias, desastres naturales, actos de violencia. Entonces todo lo que sale de las regiones de Colombia, y como digo, esto es válido para cualquier país, sobre la región, tiene un tono estigmatizante, no deliberado, sino cada vez que yo me encuentro con la gente de la región, me dice, pero es que ustedes, como los grandes medios, lo único que publican de mi pobre región es que aquí solo hay desastres, que aquí solo hay paros, que aquí solo hay violencia, que aquí... y nunca muestran lo bueno. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de crear una plataforma para contar la historia de las regiones de Colombia, la otra historia de las regiones. Y empezamos a hacer unas revistas que han sido un éxito rotundo, porque la gente se está enterando qué está pasando en las regiones y que circulan con la revista, que tienen página web, etc. Entonces, hoy en día, esto es una gran unidad de negocio. Pero, como si eso fuera poco, empezamos a hacer revistas sobre los países. Es decir, la relación de Colombia e Inglaterra, el papel de Suecia en Colombia, el papel de Chile. Digamos, hay unas relaciones profundas, importantísimas. Cada país que tiene, pues, la comunidad en España, la comunidad de los ecuatorianos, la comunidad de los marroquíes, la comunidad de los colombianos, qué tipo de relación tienen, cuál es esa historia detrás de eso, qué tipo de empresas hay, cuál es la relación de España con Colombia, en qué están, la relación cultural, la relación deportiva, todo el tema de, por ejemplo, el deportivo, el tema del Barça, el Real Madrid, cómo están llegando las escuelas de fútbol, las inversiones extranjeras, grandes historias interesantísimas y documentos muy útiles para los agentes que quieren hacer negocios. Y como si esto fuera poco, en esa misma unidad creamos, digamos, lo que son las ciudades y los destinos que tienen una proyección internacional. Entonces, Cartagena, por ejemplo, hicimos una revista en Cartagena que circulamos en el New York Times, en el Houston Chronicle, en Miami Herald, etc., en el País de Madrid. Hicimos una revista de Medellín que circulamos en México, en Chile, en Argentina, en los periódicos más importantes. Todo producido en Colombia. Como son destinos que en España perfectamente se puede hacer, mucho más que en Colombia, o en Francia, ni hablar. Bueno, entonces, perdone, estoy dando la vuelta por las burbujas. Semana de Educación. Gracias. Muchas gracias. Semana de Educación. Creamos una unidad de educación que tiene revista y página web, que tiene una gran cumbre, la cumbre de líderes sobre la educación más importante del país, que tiene cursos de redacción. Bueno, ya no alcanzo a leer al otro lado. Esta es la gran cumbre, una cumbre gigantesca, que estamos ya haciendo cumbres regionales, que las regiones quieren esa cumbre, se debate, se trae gente internacional, se debaten los grandes temas de educación con los rectores, con los profesores, con los secretarios de educación. Semana rural, otra unidad. ¿Cómo le llegamos a las regiones más alejadas de Colombia? Creamos una plataforma de comunicación con periódico, página web, aplicación, con foros regionales muy especializados. Esto tiene cooperación internacional para llegarle a la Colombia profunda, silenciada por el conflicto, que no tiene la capacidad de expresarse, y como una manera de construir ciudadanía para que esa sociedad en esos territorios pueda, digamos, ser dueña de su destino y no sea capturada por los políticos o los actores armados locales. Esto ha sido, pues, muy admirado y un tema muy importante. Tenemos una unidad estratégica de contenidos que ha sido muy exitosa sobre temas que
La muerte de Luis Carlos Galán después de 25 años, un gran líder asesinado en el año 89, que iba a ser presidente de la República y que su vida fue ese magnicidio, digamos, cegado por la mafia y Pablo Escobar y compañía. Hicimos un coffee table, un foros, digamos, un poquito de todo. Una gran cumbre con los premios Nobel que fueron a Colombia sobre el tema de la ciencia, creamos una revista. La muerte de Gabo, el colombiano más universal que hemos tenido, libros, revista especial, un multimedia extraordinario, etc. Entonces, una unidad estratégica que nosotros hacemos por lo menos 40 proyectos de esos al año, específicos, concretos, de contenido. Cuando yo hablo de empresa intelectual, siempre es preservando nuestros principios, nuestra integridad. Nosotros no estamos feriando carros ni haciendo, no. Todo, como ustedes dan cuenta, todo va a la intelectualidad, todo va al mundo de las ideas, todo va al tema del periodismo, el tema de la información, el tema del debate. Semana Ríos, esto es una nueva unidad que quisiéramos crear. Ya arrancamos con un debate, pero el planteo hoy es nuestro compromiso con los ríos del país. Y hay un tema muy profundo sobre contaminación y cuando hablaba yo del poder de convocatoria, lo que necesitan las comunidades, lo que necesita el gobierno que cada vez tiene menos credibilidad, lo que necesita la empresa privada que está dispuesta a financiar causas pero no sabe cómo. ¿Quién integra eso? ¿Quién lo integra? Los medios con credibilidad, medios que puedan ser independientes. Si le mire este río está en un proceso, ¿cómo lo vamos a salvar? El político va a convocar a quién le cree al político. Entonces necesitamos de la política, necesitamos de las comunidades, necesitamos de las empresas para salvar este río. ¿Quién integra? ¿Quién articula un medio como Semana? Con contenidos, con proyectos específicos, con foros, con digamos, aplicaciones, etc. Estamos creando, y de ahí nacen a veces asociaciones de defensas de causas importantes que nacen como producto de un proceso periodístico, contenidos o de liberación. Foro Semana. Este fue uno de los primeros proyectos que ya lleva más de 10 años, 12 años. Nosotros estamos haciendo más de 100 eventos al año. Entonces, la unidad tiene más de 50 personas. Eventos donde el 53-54% de los eventos son fuera de Bogotá. Todo tipo de eventos, pero gigantes, grandísimos. Tenemos con todo tipo de metodologías, nos hemos especializado en todo tipo de metodologías, con profesionalismo, y muchos de esos eventos salen proyectos que ya, digamos, trascienden la órbita de Semana, que generan procesos regionales interesantes. Entonces, eventos de todo tipo. En estos eventos, por ejemplo, tenemos uno que es muy emblemático, o dos que son muy emblemáticos. Uno que es el premio Mejores Líderes de Colombia, exaltar esos referentes importantes en un mundo donde esos referentes y esa crisis de liderazgo nos hace sentir huérfanos, y necesitamos exaltar cuáles son esos líderes, y no necesariamente, y desafortunadamente en la política no están, desafortunadamente, pero están en la sociedad civil y ahí lo estamos exaltando. Premio a los mejores periodistas, al periodismo regional, exaltando a los periodistas de las regiones, que muchas veces no se ganan los grandes premios y están haciendo grandes cosas. Tenemos una maestría en periodismo con la Universidad del Rosario y con un aliado que se llama RCN, Radio y Televisión, que es el medio más importante, uno de los medios más importantes en radio y televisión. Tenemos una productora que creamos hace 2 años, que ha sido muy exitosa, que se ha convertido en una agencia. Como hoy en día la publicidad ya no quiere tener solo el aviso o el banner, sino quiere contar historias. La publicidad quiere contar historias. El storytelling, que se volvió tan importante hoy en día en el mundo del mercadeo. ¿Y acaso qué es el periodismo si no es contar historias? Entonces ahora la publicidad quiere contar historias. Entonces nosotros creamos una productora que está haciendo contenidos, ¿no?, para contar historias de empresas que quieren contar historias. Claramente nosotros, con toda la transparencia, decimos que es pagado y les ayudamos a contar historias, sabiendo que es de tal empresa, con toda la transparencia y toda la claridad. Tenemos un programa en televisión, digamos, de mucha influencia política, donde debates. Otra gran causa,
este es otro proyecto que arrancó este año, que esperamos que se consolide. La deforestación es uno de los problemas más graves que tiene Colombia. Claro, no es un fenómeno único de Colombia, pero el posconflicto, donde en territorios donde a la gente no accedía por el tema de la guerra, hoy en día se está volviendo un problema porque llegó todo el mundo. Llegó la minería legal, la ilegal, llegó todo el mundo. Llegó la tala en toda su dimensión y entonces Semana dice, bueno, vamos a coger esta causa y vamos a sumar gente a la causa de la deforestación en Colombia. Un gran proyecto con financiación de todo tipo. Semana Historia. Creamos, digamos, una cosa insólita y es que en Colombia desapareció el curso de historia, la materia de historia en los currículums. En Colombia no se dicta historia, se dicta democracia, civismo, etcétera, pero sociales. Digamos, la historia como tal se empezó a perder y hay unos argumentos, digamos, yo me parece respetables, pero no comparto, porque que quién cuenta la historia, que qué historia, que eso es mucho más amplio. Yo creo que la historia es fundamental, pero ya que el ministerio no lo plantea como una parte del currículum, Semana va a través de sus plataformas a contar la historia de Colombia. Así estamos liderando el proyecto más ambicioso de historia que se ha hecho en Colombia, un proyecto por fascículos de más de 700 páginas, que es el nacimiento de una nueva unidad de negocio. Estamos creando también un proyecto de música, proyecto sobre la frontera de Venezuela, un gran drama humanitario que está afectando el país. Cómo Colombia está enfrentando el drama de la inmigración venezolana por la tragedia que está viviendo. Y resulta que lo que había era un gobierno que minimizaba el problema, unos alcaldes y gobernadores aterrados con le estaban llegando a todo tipo de venezolanos que estaban costando en el sistema de salud, en educación, y no había información, no hay información de saber exactamente cuál es la magnitud y dimensión del problema. ¿Puede Semana jugar un papel ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué información vamos a dar? ¿Qué proyecto estructuramos para enfrentar ese dilema? Pues esa tragedia, perdón. Entonces, como ven, y aquí voy a echarme un poco para atrás, más o menos di la vuelta de esto. Lo que no he contado ni voy a contar, se acaba el tiempo, es que estos son proyectos rentables. Estos son proyectos filantrópicos que hacen parte de la construcción de nuestro compromiso y nuestra credibilidad. Fundación Semana. La Fundación Semana nació y en 10 años fue el articulador de la reconstrucción de un pueblo en el norte de Colombia con más de 80 aliados multilaterales, gobierno nacional, gobierno local, empresas locales, empresas nacionales, donde todos juntos a través de la articulación y la facilitación, porque el liderazgo me parece un poquito también pretencioso, pero fuimos el epicentro y los creadores de ese proyecto que logró cambiarle la vida a un pueblo que había sido víctima de la violencia paramilitar en su barbarie más absoluta, y lo convertimos en un símbolo de reconciliación y en un pueblo que es un ejemplo hoy en día. Se reconstruyó todo: salud, educación, vías, comunicaciones, tercera edad, temas productivos, absolutamente todo. Y de ahí, digamos, la Fundación ha jugado un papel determinante en el territorio. Reconciliación Colombia, les mencionaba, nació en Semana y hoy en día es la plataforma de reconciliación de la sociedad civil como proyectos colectivos, un país que está entendiendo qué significa el posconflicto, un país que se ha polarizado mucho y donde, digamos, tiene que haber un espacio de legitimidad para mostrar qué nos une. Se creó ese proyecto. Colombia Líder. Colombia Líder es un proyecto donde Semana ha jugado un papel protagónico y es si Semana y los medios deben ejercer su contrapoder
denunciando a los políticos, denunciando el abuso de poder político y económico, pero sobre todo el político, ¿quién está exaltando a los que lo están haciendo bien? ¿Quién está exaltando a los alcaldes o gobernadores que lo hacen bien? ¿Es que acaso no hay? Claro que hay, pero eso nunca sale en los medios, nunca. Y si salen, salen así. Y es como llaman una lagartada, que en Colombia decir es esos favores que uno dice, ay, miércoles, que es un amigo mío, una lagartada. ¿Quién, en un momento en que la política está en crisis, donde los liderazgos están en crisis, donde la gente no cree en nada, donde el desencanto de la democracia, necesitamos saber quién lo está haciendo bien en la política? ¿Quién? Y hay mucha gente valiente que lo está haciendo bien, quizás no sean los grandes líderes mundiales, pero es gente que en el territorio lo está haciendo bien. ¿Y quién es el llamado a contar esa historia? Para que la sociedad se entere de que no todos los políticos son corruptos. ¿Quiénes son los llamados? Los medios. Creamos entonces, dentro de esa lógica, el Colombia Líder, que es premios a los mejores alcaldes y gobernadores de Colombia, que es un premio muy influyente que ha generado una red de gobernabilidad local muy fuerte y donde ellos se sienten profundamente agradecidos de que haya una plataforma donde se exalten lo que lo están haciendo bien. Y bueno, proyectos de Bogotá, y creamos también un Pro Bogotá que es, digamos, con aliados de los empresarios, temas sobre el futuro de Bogotá, en fin. No quiero aburrirlos con la cantidad de cosas, pero termino con esto. Nuevamente, cuando digo que somos una empresa intelectual, ya en concreto con los proyectos sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Nuestra independencia y nuestra credibilidad. Nuestro compromiso con el país y con la región. La relevancia y calidad de nuestros contenidos. El alcance de nuestras plataformas. La revista, los móviles, la cantidad de visitantes únicos que tenemos. O sea, digamos que realmente hemos invertido mucho en esas plataformas que nos permiten hacer todo lo que hacemos y que la gente nos busque. Y el prestigio de la marca. La gente quiere estar asociado con Semana por todo lo que hace, porque está comprometida, porque está haciendo cosas que realmente son causas importantes, porque hace buen periodismo, porque ejerce una fiscalización. Y en ese sentido es importante siempre entender quiénes somos y qué defendemos. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa ejercer un liderazgo en la Colombia de hoy y en el mundo de hoy? Que fue por donde arranqué. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y qué hace Alejandro? Que el caso Semana hablando de Erdogan y hablando de Irán y de lo que está pasando. ¿No íbamos a hablar del caso Semana? Sí, es que el contexto, el entendimiento del contexto es lo que hace que uno ejerza su liderazgo. Saber dónde estoy parado, saber quién soy, saber qué defiendo, saber por dónde me muevo. Y si hay un valor, y si hay algo importante del periodismo y del periodista, es su capacidad de entender. Si yo no entiendo, ¿cómo comunico? ¿Qué voy a comunicar si no entiendo? Primero entiendo, después comunico. Y sí, seguimos comunicando, pero estamos tratando de entender como periodistas el contexto, ya no solo para comunicar a través del periodismo, sino para ver cómo soy capaz de reinventarme. Entonces, mi virtud más importante es entender el contexto como periodista. Utilicémosla hoy también para ver cómo me reinvento, qué tan innovador y creativo soy. Causas impopulares que les mencionaba. Sí a la reelección, sí a la paz. Una paz que ha sido controvertida en Colombia, muy controvertida. Pues creo que queda claro si estábamos o no con la paz. Claro, la implementación de la paz no va tan bien, y ahí hemos sido muy críticos, pero estábamos con la paz, con todos los problemas y con todos, como decimos, los sapos que toca tragarse con los procesos de paz, que no nos gustan, pero que frente a la eventualidad sabemos que es una negociación política. Peñalosa, un alcalde muy, digamos, criticado, con una impopularidad del 20%, el alcalde más impopular de Colombia, el incomprendido. Una causa impopular, un alcalde que creemos que está tratando de hacer las cosas bien. No a la reelección. En Colombia, digamos, en su momento
El presidente Uribe quiso quedarse un segundo periodo, o sea, 3 veces en el poder, 3 mandatos. Todo el país estaba con él y todos los medios de comunicación estaban con él. Semana dijo, no. Aquí hay una cosa que se llama la democracia, las instituciones, la alternación del poder. Ya cambió una vez el artículo para la reelección, pero ya 3 veces no. No a la reelección. El tercer periodo de Uribe tendría graves repercusiones institucionales para el país. Eso hoy en día todo el mundo está de acuerdo. Pero dice, claro, pues 3 veces ya no más. Aquí hay una democracia, hay que alternación del poder. Pero claro, aquí no es Uribe, aquí hay una cosa que se llama la democracia, las instituciones. Aquí no queremos salvadores, queremos fortalecer las instituciones. Uno puede estar de acuerdo o no con Uribe, digamos, sin duda es un gran líder, nadie lo discute. Es un gran líder, criticables para uno, admirables para otros. Lo que no podemos tolerar es que la gente se quede en el poder. Eso no. Esa portada nos costó sangre, porque todo el país quería que se quedara. Hoy en día todo el mundo, hoy en día todo el mundo le parece una barbaridad, pero en su momento había un enamoramiento frente a ese liderazgo de un líder como es Uribe. Bueno, y el tema del paramilitarismo. Entonces, finalmente, herramientas que consideramos importantes para ese éxito, el talento. Entender el contexto, creo que ha quedado claro, ser creativos, utilizar la tecnología y entender el poder de las alianzas. Yo creo que aquí hay una manera de al menos cómo nosotros en semana hemos tratado de entender y llevar a la acción cuál es nuestro liderazgo en un mundo que no es fácil. Así que pues muchísimas gracias.